Vamos a seleccionar todo esto hasta en sub, ¿no? Hacemos también toda esta parte y escuchamos la explicación atenta de nuestro ingeniero. Vamos a ir guardando ahí por cualquier cosa, no nos vaya a pasar algo. Ahí está, ¿no? Vamos a escucharlo. Clase cliente, y como bien vemos, cliente tiene atributos propios, pero cliente está heredando de nuestra clase persona. Lo que vamos a hacer es indicar que esta clase cliente es una subclase y que está heredando de la clase persona, que sería la superclase. Para esto voy a poner un inherit para indicarle que está heredando de la clase persona. Continuamos ahora sí con los atributos propios de esta clase. ¿Cuáles van a ser los atributos propios? Nuevamente voy a declararlo como ámbito privado, la categoría de este cliente y otro atributo propio que será el código de este cliente, que también va a ser de tipo de dato string. Encapsulamos estos atributos con las propiedades, en este caso public property categoría, que va a ser de tipo de dato string. Declaro el método get, lo único que hago es returno lo que está en mi atributo o variable categoría, y cuando llame el método set le envío pues a nuestro atributo categoría, ese valor que tenemos que enviar cuando llamemos al método set. ¿Qué otro atributo más vamos a encapsular? Pues nuestro atributo código, en este caso public property código, va a ser de tipo de dato string también, nuestro método get que va a retornar lo que está en nuestro atributo código, y nuestro método set que le va a enviar a nuestro atributo código el valor que está recibiendo este método. De esa manera tenemos ya nuestras dos propiedades y podemos agregar algunas operaciones, si así lo deseamos. Pero operaciones o métodos, en este caso voy a agregar una única operación que va a ser un procedimiento simple que se va a llamar generar código, y lo único que va a hacer este método es que llamamos la propiedad código que está encapsulando la variable código, y obviamente voy a llamar al método set y le voy a decir que establezca el siguiente código. Inicialmente que ponga una C, después que concatene esa C con los apellidos, pero voy a obtener una subcadena de estos apellidos, substring, que va a iniciar desde la ubicación 0 y va a tener un largo de 3 caracteres. Y finalmente voy a concatenar con el 16. De esa manera entonces tenemos nuestro código generado, que es igual a la letra C más las 3 primeras letras de los apellidos, en este caso del objeto que vamos a crear basándose en esta clase, y finalmente más el 16 del año. Hasta ahí ya tenemos nuestro único método en nuestra clase cliente. Vamos ahora sí a agregar nuestra última clase, que sería pues nuestra clase empleado, con dos atributos, tipo de contrato y sueldo, y un método calcular sueldo. Voy entonces a hacer clic derecho sobre clases, vamos a agregar una nueva clase, y esta nueva clase se va a llamar empleado. Agregamos nueva clase. Nuevamente esa clase que sabemos que está heredando de nuestra clase persona, y va a tener pues dos atributos propios. El primer atributo se va a llamar tipo de contrato, que va a ser de tipo de dato string, y el segundo atributo se va a llamar sueldo, que va a ser de tipo de dato, en este caso para indicar una moneda. Vamos a encapsular los campos mediante propiedades, public property, tipo de contrato, también va a ser de tipo de dato string, y lo único que va a hacer esta propiedad pues va a encapsular nuestro atributo tipo de contrato. Para esto entonces voy a decir que cuando llame a su método get voy a retornar lo que está en mi variable tipo de contrato, y cuando llame al método set le voy a enviar un valor a ese tipo de este tipo de contrato, y voy a establecer ese valor dentro de ese atributo. Hasta ahí pues ya tenemos
la propiedad para encapsular nuestro atributo tipo de contrato. Y vamos a declarar la segunda propiedad para encapsular el sueldo. En este caso, public property, sueldo, que va a ser de tipo de dato double. Llamamos al método head. Y lo que voy a hacer en este método head, pues voy a retornar lo que está en mi atributo sueldo. Y para mi método set, le voy a decir el valor que me envíes, lo voy a establecer para el atributo sueldo. De esta manera tenemos ya las dos propiedades, tipo de contrato y sueldo. Vamos ahora sí a agregar las operaciones que tenía nuestra clase empleado. Le voy a poner en este caso public sub porque es un procedimiento simple que se va a llamar calcular sueldo. Y este procedimiento va a esperar una variable que le voy a poner sueldo base y que va a ser de tipo de dato double. En este caso entonces, la única operación que es un procedimiento de esta clase empleado se llama calcular sueldo y está esperando un parámetro por referencia que se va a llamar sueldo base. Entonces cuando llamemos a esta operación que es un procedimiento tenemos que enviarle como parámetro una variable de tipo de dato double. En este caso voy a establecer cuál va a ser su sueldo. Voy a decir si su tipo de contrato, llamo a la propiedad, si su tipo de contrato es igual a C, entonces ¿qué va a pasar? Su sueldo va a ser igual al sueldo base que estoy recibiendo por parámetro más 350. Voy a poner por aquí un else if y voy a decir si su tipo de contrato es igual a n, la C será de tipo de empleado contratado y por aquí voy a poner la n de tipo de empleado nombrado ya. En este caso su sueldo va a ser igual al sueldo base más 750. De esa manera. Si no es ninguno de los dos, voy a decir que su sueldo sea igual a 0, que no tiene ningún sueldo. Hasta ahí tenemos ya la única operación en nuestra clase empleado. Vamos a guardar hasta ahí. Ya tenemos nuestras tres clases, la clase cliente, empleado y persona. Esta clase que se creó por defecto al inicio, cuando creamos nuestro proyecto clases, la vamos a eliminar si queremos. Aceptamos. Esta es la que vamos a eliminar. No nos sirve de mucho. Sí, entonces le damos eliminar. Y le damos a aceptar. Ahí está. Revisamos nuevamente los códigos. Sí, en este caso él llamó empleado. Empleado. Sí coincide, ¿no? Desde arriba, cliente y persona, atributo. Bueno, revisamos lo que es el código, ¿no? El código de persona empieza con atributos, está bien, y todo lo que puse está bien también. Inherits persona para llamar el método persona y todo su dato. Inherits persona llevamos a la clase persona y ya ocupamos todo. Bien, agregamos, el siguiente paso sería agregar un nuevo proyecto Windows Form llamado formularios. Agregar la referencia del proyecto de clase al proyecto formularios para poder utilizar las clases del proyecto de clases implementando un Windows Form llamado FRM registro. Bueno, ese sería el paso a seguir. Vamos a revisar esa parte. ¿Sí? Nos falta importar las clases dentro de FM registro. Ahí te lo va a hacer, seguramente lo va a hacer. Vamos a seguirlo con atención y vamos a dar finalizar al programa conforme él nos vaya. Y ahora sí vamos a implementar ya nuestros formularios, que en este caso será un solo formulario en otro proyecto. Pero para poder hacer referencia a las clases dentro de este proyecto y hacer referencia a estas clases que están en otro proyecto, lo que voy a hacer es agregar una referencia. Para esto voy a hacer
clic derecho sobre nuestro proyecto formularios, vamos a ir a la opción agregar y después voy a seleccionar referencia. Y voy a agregar una referencia a mi siguiente proyecto. En este caso voy a seleccionar la opción en esta misma solución. Y aquí tenemos nuestro proyecto clases. Tenemos dos proyectos, formularios y clases. Desde formularios, entonces voy a agregar una referencia a mi proyecto clases. Aceptamos hasta ahí. Y ya. Vamos a hacerlo entonces en formularios. Segundo botón, agregamos las referencias o la referencia y está cargando ahorita y vamos a ver cuál fue la que seleccionó. Ya nuestros formularios, que en este caso será un solo formulario en otro proyecto. Pero para poder hacer referencia a las clases dentro de este proyecto y hacer referencia a estas clases que están en otro proyecto, lo que voy a hacer es agregar una referencia. Para esto voy a hacer clic derecho sobre nuestro proyecto formularios, vamos a ir a la opción agregar y después voy a seleccionar referencia. Y voy a agregar una referencia a mi siguiente proyecto. En este caso voy a seleccionar la opción en esta misma Solución. Ahí está, proyecto, solución, clases. Fíjate que se presenta de manera distinta, Referencias de formularios, ensamblados, solución y de arriba de examinar, ¿no? Ahora hay que con esto quede lo que él comenta, porque también aquí no se encontraron elementos, no es. Tener nada más cuidado, puedes explorar, no se encontraron elementos. No es esta parte, entonces sí, es proyectos, solución, clases y aceptamos, ¿no? Ahora sí, ya tenemos lo que él nos está indicando. solución. Y aquí tenemos nuestro proyecto clases. Tenemos dos proyectos, formularios y clases. Desde formularios, entonces voy a agregar una referencia a mi proyecto clases. Aceptamos hasta ahí. Y ya podemos hacer referencia a cualquier clase del otro proyecto, en este caso del proyecto clases. Voy a agregar un nuevo formulario, voy a hacer clic derecho sobre nuestro proyecto formularios, vamos a agregar en este caso un Windows Force y le vamos a poner de nombre a este formulario FRM registro. De esa manera, vamos a hacer un... Bien, vamos a hacer entonces ese proceso en formularios. Vamos a agregar que ya está, ¿no? ¿No? Para que sea completamente igual, FM registro, sí, y agregar. ¿Vale? Ahí está, FM registro. Seguimos con el video. Va.
poco más extenso este formulario y voy a empezar a dibujar los controles necesarios. Inicialmente me voy a ir a todos los controles, voy a agregar un grow box en la parte superior. Agregamos el grow box y al costado del grow box, eso todavía un poco más amplio esto, al costado del grow box voy a agregar un control que se llama, en este caso, Data Grid View. Este control Data Grid View va a estar dentro de nuestra sección de controles en la parte de datos. Tenemos aquí nuestro Data Grid View. Vamos a agregar nuestro Data Grid View y vamos a agregar algunas opciones. La primera opción que voy a agregar es, voy a deshabilitar la opción de agregar, voy a dejar la opción de editar y la eliminación y también la reordenación de columnas. De esa manera. Vamos a agrandar un poco más nuestro Data Grid View. Y la idea es que cuando yo registre, en este caso, Data Grid View. Este control Data Grid View va a estar dentro de nuestra sección de controles en la parte de datos. Tenemos aquí nuestro Data Grid View. Vamos a agregar nuestro Data Grid View. Y vamos a agregar algunas opciones. La primera opción que voy a agregar es, voy a deshabilitar la opción de agregar, voy a dejar la opción de editar y la eliminación y también la reordenación de columnas. De esa manera. Le damos un clic aquí en el pequeño símbolo o que se agrega ahí, quitamos la que nos dice, agregamos y eso fue todo, ¿no? Me parece son las tres opciones que manejó. Agregar nuestro Data Grid View y vamos a agregar algunas opciones. La primera opción que voy a agregar es, voy a deshabilitar la opción de agregar, voy a dejar la opción de editar y la eliminación y también la reordenación de columnas. De esa manera. Vamos a agrandar un poco más nuestro Data Grid View. Y la idea es que cuando yo registre un empleado, pues haciendo clic en un botón que voy a dibujar aquí, que sea registrar, esos datos van a aparecer en nuestro Data Grid View. Pero para esto voy a agregar algunas columnas a nuestro Data Grid View. Voy a hacer clic derecho sobre el Data Grid View y voy a seleccionar agregar columna. La primera columna que voy a agregar, pues va a ser tipo, para indicarle que voy a agregar un empleado. Donde dice tipo, voy a dejar text box column y donde dice nombre también le voy a poner tipo. Agregamos hasta ahí nuestra columna. Agrego una segunda columna que en este caso va a ser nombres. En la parte donde dice nombre también le voy a poner nombres a esta columna y dejamos como tipo Data Grid View text box column. Agregamos ahora sí apellidos y en el encabezado también va a decir apellidos. En este caso, primero tenemos por un lado cómo se va a llamar la columna y por otro lado tenemos cuál es el encabezado de la columna. Damos también apellidos. Voy a agregar otra columna más que será documento. Y una última columna que pues que será sueldo. Y en el encabezado vamos a mostrar sueldo. De esa manera cerramos hasta ahí y ya tenemos nuestro Data Grid View con la columna tipo, nombres, apellidos, documento y sueldo. Ahora dentro de nuestro grow box voy a dibujar algunos controles para poder ingresar los textos. Inicialmente voy a dibujar 4 etiquetas de texto. Dibujamos las 4 etiquetas. Y al costado de cada etiqueta pues voy a agregar cajas de texto o combo box según sea el caso. Primero voy a agregar un combo box en la parte superior. Agregamos un combo box. Debajo voy a agregar 2 cajas de texto. En este caso 2 text box. De esta manera.
uno para los nombres y otra caja de texto pues para los apellidos. Debajo voy a agregar otra caja de texto y en la parte final voy a agregar un combo box. Al costado del combo box pues voy a agregar un botón y de esta manera ya tenemos implementado pues todos los controles. Vamos a cambiar algunas propiedades. Inicialmente que en el Grow Box, en la parte del texto, bajamos a su propiedad text. Le vamos a poner registro. Y cambiamos ahora sí las etiquetas. La primera etiqueta va a decir tipo. La segunda. Bien, nos sujetamos ahora sí al diseño, que es el que tenemos en pantalla. Datos generales, este se llama así. Sale aquí en datos generales. Datos generales. Y el siguiente es 1, 2, 3, 4 etiquetas. 4 etiquetotas. Bien, aquí está 1, 2, 3 y 4, ¿no? Vámonos en orden nosotros. Tipo, nombres, documento. Este es tipo. Tipo. Ya va a ser nombres. Número 3. Documento. Documento. Y contrato, me parece, ¿no? Contrato. Delante de ellos, un combo box. Delante de tipo vamos a agregar un combo box. Combo box, por aquí debe estar, combo box. Aquí está. Arriba de tipo nombres. 2 text box, ¿cierto? Text box. 1. Y otro text box 2. ¿No? Hacemos un poquito más grande este. Era imposible que entrara todo esto en su diseño. Bueno, no imposible, pero sí vamos a tener un poquito más de orden, ¿no? Ay, bien, se me mueve, se me mueve. Ahí está. Ahora en documento, otro text box. Si no mal recuerdo. Lo ponemos aquí en documento. Y en contrato, otro combo box. Ponemos aquí y lo copiamos acá. De tal suerte que ya lo tenemos, ¿no? Ahora lo que va a hacer es agregamos también un botón que se llama guardar. Botón que se llama guardar. Sí, ese botón se llama guardar. Guardar. Y vamos a ponerle btn guardar, ¿no? Propiedad name. btn guardar. btn guardar, ¿sale? Bien. Vamos a revisar los nombres. ¿Dónde podemos ver? Obviamente, pues aquí, miren, en el primer código podemos ver cómo se llaman las cajas de texto. ¿Sí? El primero es txt. La propiedad name es txt nombres
ese es, ¿no es cierto? Minúsculas txt apellidos, sí, ya vamos nombrando. Otra propiedad de txt documento, txt documento, ¿sale? ¿Qué otro? CBO tipo, CBO tipo, sí, se va a llamar y aquí le CBO contrato. Si no mal recuerdo, así lo llamó CBO contrato. Ah, bien, lo llamó tipo contrato. CBO tipo contrato con mayúsculas. Acuérdate de hacer eso, si no habrá errores. Tipo contrato, ¿no? Bien. Calcular sueldo de vamos a ver qué más hace controles, porque se supone que alimenta el tipo de contrato, ¿no? La etiqueta nombres, la tercera etiqueta va a ser para documento y la última etiqueta para indicar qué tipo de contrato tiene el empleado. Vamos ahora sí en el combo box, y en el combo box me voy a ir a la propiedad, en este caso items, y dentro de la propiedad items pues vamos a agregar algunos items. En tipo van a ser de tipo vendedor, de tipo cajero va a ser nuestro empleado, va a ser de tipo administrador. Aceptamos. Vamos a hacer eso, es lo que te decía. Seleccionamos, nos vamos en items. Saltamos arriba. Llenamos. El primero era vendedor, cajero y administrador. Sí, vendedor. Vendedor. El siguiente era cajero y administrador. ¿Sale? Le damos a aceptar con los items. Damos hasta ahí los tipos de este empleado, y vamos a agregar también en la propiedad text que aparezca un valor ya por defecto. Por ejemplo, que aparezca por defecto en el combo box el texto vendedor. Lo mismo para contrato. Voy a hacer que en la propiedad text tenga la C de contratado, y en los items voy a subir a la propiedad items del combo box que está al costado de contrato, y va a tener dos items, contratado y nombrado. Aceptamos hasta ahí. Y ahora sí, pues Contratado y nombrado S y N. Entonces aquí colecciona items. Me dijo que era una C y me dijo que era una N. ¿Sale? Aceptamos. Y en la propiedad text me dice, ¿no? Que parezca... ¿Dónde está? Por aquí. Propiedad text. Que parezca la C. Lo estoy haciendo conforme nos está diciendo en tipo.
En propiedad text, vendedor. Ahí sí. Vendedor. Ok. Ahí está. Igualito. Vamos a ponerle nombre a cada uno de los controles. El primer control le vamos a poner de nombre CBO tipo. El segundo control va a llamar text de nombres. Y el tercer control text de apellidos. La caja de texto que está al costado de documento se va a llamar text de documento. Y el último combo box se va a llamar CBO contrato. Para finalizar el botón le vamos a poner btn registrar. Y en la propiedad text le vamos a poner de texto registrar. Hace Lo llamamos mal nosotros en texto. Registrar. ¿Sale? Registrar. btn registrar es la propiedad name. Ya más seleccionamos. btn registrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Registrar. SAS. Bien, el nombre ya sabes para qué y con qué efectos lo dejamos. un momento nos faltó ponerle también nombre a nuestro Data Grid View. Voy a ponerle un nombre al Data Grid View. Le vamos a poner DGB empleados. Y de esta manera en ese Data Grid View pues voy a registrar todos los datos de un empleado en específico haciendo clic en el btn registrar. Vamos ahora sí a implementar el código fuente y para esto voy a hacer doble clic sobre el btn registrar. Continuamos entonces implementando el código fuente para poder registrar este objeto que va a ser empleado y también almacenarlo pues en nuestro Data Grid View. Para esto voy a declarar un objeto que se va a llamar empleado1 y va a ser del tipo de dato empleado. Si vemos nos aparece un error a pesar que he creado el objeto empleado1 que es de tipo de dato empleado, que sería la clase que está dentro de nuestro proyecto clases, y de esta manera pues creo la instancia de la clase empleado, pero nos aparece un error. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es importar el proyecto. Entonces voy a hacer un import y voy a importar el proyecto clases. De esta manera, y después de agregar la referencia e importar las clases, vemos que no nos aparece ningún error. Y ya creamos nuestro objeto empleado1, que es del tipo de la clase empleado, y hace una instancia pues a la clase empleado. Lo que voy a hacer ahora es empleado1. Voy a enviarle valores a cada uno de esos atributos. En este caso ya de este objeto que hace referencia a la clase empleado. Y le voy a enviar los apellidos, que está en qué caja de texto, txtapellidos.text. Continuamos después con los nombres, empleado1.nombres. Va a ser igual a txtNombres.text. Recordemos que estoy llamando a la propiedad. La propiedad inicialmente llamará al método set para enviarle este valor y almacenarlo en el atributo correspondiente de la clase empleado para este objeto en específico. Continuamos nuevamente con empleado1.documento, va a ser igual a txtDocumento.text. Empleado1.tipo va a ser igual a cboTypo.text. Empleado1.tipo de contrato va a ser igual a lo que está en el cbocontrato.text. Y recordemos que también tenemos que calcular el sueldo de este empleado. Entonces voy a llamar a empleado1 y voy a llamar al método que se llama calcular sueldo y le vamos a enviar con... Bien, aquí cuidado, yo observo que
En el código lo llama vendedor, si ya te diste cuenta, vendedor. Y en el ejercicio lo llama empleado. Entonces, esa parte la tenemos que cambiar nosotros. Al decir, porque la clase se llama empleado, mucho cuidado. Empleado. Sí. También aquí empleado. ¿Vale? Y en lugar aquí de vendedor es empleado 1. Empleado. Empleado 1. Empleado 1. Empleado 1. Y extrañamente, a ver, déjame seguir. Empleado 1, calcular sueldo. Aquí también. Empleado 1, calcular y empleado. ¿Por qué me pone en rojo? Porque no hay una variable que se llame empleado. ¿Sí? Dim empleado 1. Desde aquí estamos mal. ¿Sale? En automático se modifica. Y también va a haber la necesidad de cambiar esta parte de aquí de vendedores. DGB, en lugar de vendedores, DGB era empleados. ¿Te acuerdas que era empleados? DGB empleados, ese es el nombre correcto. Y también va a haber la necesidad de cambiar empleado 1. Empleado 1, ahí está. Es más, hasta lo voy a copiar para irlo haciendo de volada, ¿no? Ahí está. Y empleado vendedor 1. Vale. Y listo, se acabaron los errores. Solamente que quitamos en el sub. Y hasta aquí le damos guardar. Bien, ahora sí ya estamos correctos. Vamos a seguir. Como parámetro pues el sueldo base, que sería en este caso 750. El sueldo base para este objeto empleado. Hasta ahí ya estamos creando nuestro objeto y estamos enviando pues valores para poder establecerlo dentro de los atributos. Recordemos que el método calcular sueldo de la clase empleado está esperando un parámetro que se llama sueldo base. Si hago clic derecho y me voy a la opción ir a definición, vemos que nuestro método calcular sueldo de la clase empleado está esperando ese sueldo base. Regreso al FRM registro en modo de código. Y ahora sí, ya creé todo el objeto. Lo que hago es leer el objeto y almacenarlo en nuestro Data Grid View. Nuestro Data Grid View se llama DGB empleados, .rows en este caso, .insert, y vamos a insertar. ¿Qué vamos a insertar? Pues inicialmente voy a decir que inserte en la parte superior, en la primera fila, y voy a empezar a leer. Del empleado 1 necesito el tipo primero, que es la primera columna. Del objeto empleado 1 voy a leer también los apellidos, y recordemos que los apellidos lo leemos de la propiedad apellidos de la clase empleado, pero ya con el método get en este caso para obtener el valor que está en el atributo guión bajo apellidos. ¿Qué más necesitamos? Empleado 1. Nombres. Voy a bajar esto en la línea inferior para que se pueda ver todo en una sola línea.